Hola, qué gusto, buenas tardes. Estamos aquí compartiendo otro capítulo más del programa Café y Derechos. Tuvimos que adelantar un poquito más, una horita más, por temas institucionales. Sin embargo, esperamos seguir contando con ese compromiso y con su participación. Para empezar, es importante precisar algunos acuerdos que nos van a permitir que este espacio se desarrolle de la mejor forma, ¿no es cierto? Entonces, por favor, lo que vamos a pedirles es que tengamos silenciados los micrófonos. Eso es algo súper importante. Como saben, las preguntas que ustedes quieren hacerles a nuestros entrevistados deben hacerles a través del chat de la sesión, ¿sí? Todas son por escrito y mi compañero David va a proceder a leer las preguntas directamente a nuestros entrevistados. Es un gusto para mí contar con la participación de dos personajes, de dos servidores de la Defensoría del Pueblo que han generado una trayectoria en la institución. Todos y todas les conocemos. Y por favor, vamos a recibir a Juan Carlos Ocles, compañero del Mecanismo de Derechos de Pueblos, ¿no? Después me va a colectivos, después más bien precíseme el nombre porque creo que es poco largo, ese creo que es el problema del nombre de nuestras unidades. Y también contamos con la participación de Javi Morales, del Mecanismo de Derechos de la Naturaleza. Qué gusto contar con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Moyuba Burea She, un abrazo para todos y todas. Soy Juan Ocles Arce, trabajo en el mecanismo. Nosotros lo resumimos, mecanismo de pueblos y nacionalidades indígenas, afrocolombianas y montubias. Soy parte de un equipo liderado por Katia Colobón, que es nuestra directora, Wilson Carvajal y Gabriela Laverde. Muchísimas gracias, Juanca. Javi. Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Javier Morales, yo soy una persona con discapacidad psicosocial. Trabajo en el mecanismo de derechos de la naturaleza, dejémoslo así porque el nombre también es largo. En la actualidad este mecanismo pues, está liderado por María Fernanda España. También trabajamos conjuntamente con Silvia Pozo y con Belén Gómez. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Esa presentación que nos han dado aquí los compañeros. Y queríamos comenzar, ustedes saben, siempre vamos a dar inicio a como una pregunta, ¿no es cierto?, más de carácter personal. Y en el momento que llegó el Juanca, a mí me pareció, me encantó el color de su camisa. Juanca, ¿nos podría explicar qué significa, qué simboliza la camisa que usted está llevando en este momento? Los colores, tal vez, no sé, los gráficos, los dibujos que tiene la camisa, Juanca, para conocer un poquito más de su cultura. Este es el cosimba. El cosimba es un traje oficial donde los afrodescendientes nos lo ponemos cuando se trata de un asunto muy importante. Y creíamos y considerábamos que si vamos a participar en este espacio teníamos que darle el realce necesario que se necesita para garantizar que el programa sea dirigido para gente selecta como es la que nos está escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y qué gente más selecta que las y los servidores de la Defensoría del Pueblo? Creo que esto para nosotros también es un proceso muy importante, es un espacio muy importante que lo hemos hecho con mucho compromiso y cariño. Muchísimas gracias, reconozco ese compromiso que ha puesto Juanca y también Javi. Y bueno, ya para iniciar, quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Javi, ¿cuál es tu bebida favorita? La horchata. La horchata. La horchata. ¿Por qué la horchata? Porque tengo ascendencia lojana, mi madre es lojana, entonces me crió con horchata. Me encanta. Te encanta, no, sí, la verdad es que la horchata es súper rica y combina con todo. Acá nuestro director está alzando la mano porque, claro, también ahí tiene su corazoncito en Loja, porque tenemos nuestro director que es lojano. Qué chévere. ¿Y tú, Juanca, cuál es la bebida favorita? Yo lo tomo lo que sea, lo que venga, menos café.
No, también es como solidaridad. Con el programa. No, y la verdad es que, claro, nosotros justamente es el nombre que tiene el programa, sin embargo, acá Juanca ha traído su propia bebida y también acá el Javi, no teníamos conocimiento que le gustaba la horchata, ahora ya la próxima vez que usted sea invitado, le vamos a tener su horchata lista y el Javi también nos está acompañando con una agüita, ¿sí? Yo, por supuesto, estoy con mi taza de café porque todo el mundo sabe que a mí me encanta el café y yo puedo tomar el café indiscriminadamente. Pero bueno, ahí más bien nos acomodamos. En la diversidad está el gusto, así es. Hoy tarde será horchata y derechos. Horchata. Vamos ahí. Muy bien. Queríamos preguntarles cuántos años tienen trabajando en la Defensoría del Pueblo. Javi, por favor. Yo llevo acá un poco más de 17 años. Entré en el año 2005. De 2005. Bastante tiempo. De hecho, un poco para contarles, yo ingresé a lo que antes era la Jefatura de Documentación y Archivo. Yo trabajé inicialmente en archivo pasivo. Archivo pasivo. Después de unos 2 años hubo una reestructura y pasé a trabajar bajo la dirección de Rosario Utreras en la Comisión de Derechos Humanos Individuales y de Género. Luego hubo otra reestructura. Para variar. Sí, aquí trabajé en la coordinación de derechos de la naturaleza, coordinación de derecho de ambiente sano y naturaleza. Luego pasé a trabajar en el área de educación, compartimos espacio contigo. Así es. Luego en otra área que es similar a la que ahora maneja Cristo. Y finalmente en la actual, en la exdirección de colectivos, naturaleza y ambiente, y ahora en el mecanismo de derechos de la naturaleza. En el mecanismo, ¿no? Sí. Entonces, también has pasado por bastantes unidades, ¿no? Y en la delegación provincial de Pichincho. También trabajé 1 año ahí. Entonces tienes un recorrido, pero fenomenal, en muchas unidades y también y de diferentes temáticas, ¿no? Sí, de diferentes temáticas. Claro, el hecho de haber trabajado en una delegación provincial a uno le permite vivir el trabajo de la Defensoría del Pueblo desde provincia y entender las necesidades y los requerimientos de nuestros compañeros en provincia, que finalmente ellos hacen de todo. Completamente. Y yo comparto eso. Yo también fui parte de la coordinación zonal 9 cuando tenía este nombre. Y sí, la perspectiva es diferente y ahí uno tiene una visión justamente de cómo se trabaja en las delegaciones y claro, efectivamente tienen diferentes roles y tienen que cumplir todos estos roles, ¿no? O sea, no es que solo uno está dedicado a un tema, sino más bien se debe hacer de todo, de todo. Y Juanca, ¿usted cuánto tiempo tiene en la Defensoría del Pueblo? Y también un poco coméntenos estos si han tenido cambios administrativos, ¿dónde nomás ha estado usted? Yo soy virgen todavía. Ya. Bueno, yo entré el 15 de junio de 2015, es decir, voy por 7 años. En este transcurso he estado en el área de investigación, después normativa, después pasé al mecanismo de tortura, donde fue un trabajo excelente que se hizo, me gustó porque era en las cárceles, y desde septiembre del 2021 estoy en el mecanismo de pueblos y nacionalidades. También es un gusto, un trabajo que me encanta en lo personal, por lo evidente. Entonces, de una, estoy ahí metido de cabeza y comprometido con los principios y la misión y visión de la institución como tal. Aparte también que es reconocido su camino, todo el camino recorrido en cuanto a la lucha por reivindicación de derechos del pueblo afroecuatoriano aquí en el Ecuador, ¿no? Todos conocemos justamente su paso, su lucha, su trabajo justamente con los diferentes colectivos y organizaciones sociales. Así que más bien es un aporte y es una visión
interesante que da su trabajo a la institución. Cada día se aprende más. Completamente. Y aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna anécdota que ustedes nos podrían comentar relacionada con sus actividades de trabajo? Algo que tal vez les ha marcado, algo que tal vez les ha cambiado, tal vez, no sé, alguna forma de pensar, de mirar las cosas. ¿Qué nos podrían comentar? Javi, por favor. Ya, bueno, yo he desarrollado bastante trabajo de campo en la Defensoría del Pueblo y bueno, y obviamente también antes de ingresar a la Defensoría del Pueblo he podido vivir de cerca y las problemáticas que existen a nivel nacional, pero a mí me puso a llorar algo que vi en una visita in situ, de hecho en un sitio muy alejado, el recinto se llama Quimequero, lo cual nos da la idea de dónde es este lugar. Manaví. No, es en la provincia de Esmeraldas, entonces es súper lejos y bueno, haciendo el trabajo de defensorial, llegamos a una casa de madera, donde estaba una señora en el piso con su hijo de 2 o 3 meses, ambos estaban enfermos, tenían paludismo, creo, y claro, esto me llegó muchísimo al corazón, que me puse a llorar. En ese entonces estaba acompañado con una persona de la comunidad y con un compañero conductor, ¿no? Y claro, esto creo que a los tres nos marcó mucho, pero a mí sí me sacó las lágrimas, Y claro, o sea, es algo tan fuerte ver la necesidad de las personas, ver que el Estado no llega a estos lugares y también ver cómo nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la posibilidad de llegar y de hacer algo para cambiar la realidad de estas personas, ¿no? Sí, perfecto, muchísimas gracias, Javi. Y sí, la verdad es que el trabajo que nosotros hacemos, la idea también es garantizar, promover dignidad, ¿no? Y tal vez evidenciar que estas personas, estos seres humanos vivían en estas condiciones, que tenían una afección, ¿no es cierto?, de salud y que tal vez no estaban siendo atendidos de la mejor forma, con dignidad. Capaz que ese tema también es una cuestión que a ti te movió, ¿no? Entonces sí, efectivamente, y como lo hemos venido diciendo durante los 3 programas de este Café y Derechos, nosotros trabajamos por promover y garantizar dignidad. Creo que eso es algo que debería marcar las acciones cotidianas que hacemos como servidoras y servidores de la Defensoría del Pueblo. Juanca, ¿una anécdota relacionada con sus actividades de trabajo? Hay muchas, pero quisiera contar una del mecanismo, no del actual, sino del mecanismo de tortura, cuando estuvimos con el compañero Pablo Rodríguez en el CDR de Cuenca. Fuimos a máxima seguridad y nos acompañaban 5 policías. Cuando nos dimos cuenta, estábamos solitos. Y de ahí salió un señor, un PPL, y nos dice, ¿y ustedes, hijos de qué hacen aquí? ¿Quién les dio permiso? Le dijimos, el director. El señor director aquí no manda ningún director, no sé qué, no sé cuánto. Ya le dijimos, aquí pagamos piso. Aquí palmamos. Aquí palmamos. Pero la suerte es que uno de esos había sido amigo mío de la infancia, el jefe. Jefe verdadero. Y él nos permitió ya revisar todo eso. Entonces, eso es lo bueno de que hay que hacer amigos con todos y estar de buena nota con todos, si no, pagas piso. La otra es en el Econocoto de las niñas, de las adolescentes. Vamos llegando y se ponen a cantar. A mí me gustan mayores, y esa canción. Y toditos me comenzaron a... Entonces, esa fue una de las bellas anécdotas. Una que te puso así de tenso
y la otra súper relajante. O sea, chévere. Sí, perfecto, sí. Y claro, vamos a aprender, vamos a encontrar millones de experiencias que hemos vivido, ¿no es cierto? Tal vez algunas tristes, tal vez otras que nos enseñaron algo, otras que nos dieron mucha alegría y satisfacción. Y ahora ya para ir al meollo del asunto, vamos a los lineamientos. Ya hemos hablado un poquito de nuestra vida, hemos tomado, bueno, primera vez que solo yo estoy tomando café, pero nos hemos acomodado acá a las necesidades y a los gustos de los entrevistados. Entonces ahora ya vamos a hablar de los lineamientos específicamente. A su criterio, ¿cuál creen que es el lineamiento, sí, que más utilizan en las delegaciones provinciales que ha sido generado desde sus mecanismos? El lineamiento, la directriz, tal vez el proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que ha sido el que más utilizan? Y efectivamente, coméntenos por qué ustedes consideran que ha sido el que más lo aplican. Sí, Juanca, por favor. Siendo nuestro mecanismo un mecanismo nuevo, apenas tiene 2 años, va a cumplir. Por lo tanto, las necesidades o los requerimientos a nivel de delegaciones no ha sido muy álgida, ¿no? Creemos y estamos convencidos que los lineamientos para el pueblo afrodescendiente, indígena y montubio están en la Constitución, en el artículo 56 hasta el 60, ahí están los lineamientos. Tenemos los lineamientos en la ley de la Defensoría del Pueblo, así como en sus estatutos. Hemos dado algunas directrices muy concretas, por ejemplo, en Loja, cuando en una institución uno de los directores hizo una circular prohibiendo la atención a un dirigente y a todos los miembros de esta organización. Y eso realmente iba en contra del derecho al acceso al servicio. El servicio público es un derecho que todo ser humano tiene derecho a acceder independientemente de lo que de su condición que nos plantea el artículo 11 de la Constitución. Entonces, bajo esos parámetros se coordinó y se trabajó con la delegación de Loja para que den seguimiento a la directriz que hemos dado y se pudo levantar esa prohibición que había contra esta organización indígena específica. Perfecto, muchísimas gracias. Y Javi, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál crees que ha sido el lineamiento que más utilizan en las delegaciones provinciales? Bueno, para responder esta pregunta debo partir del hecho de que, claro, la naturaleza es un sujeto de derechos reconocido en nuestra Constitución. La primera Constitución que ha reconocido este sujeto ya hace 14 años, ¿no? Y desde esta perspectiva nosotros hemos tenido que trabajar dándole contenido a los derechos de la naturaleza. Y digo, hemos tenido porque es el equipo el que ha trabajado. Las personas que han pasado por las diferentes unidades, llámese como se llamen, y en este sentido lo que nosotros hemos hecho es proteger ecosistemas, flora, fauna, agua, suelo y aire. Y nosotros digo como institución. Ahora, cada caso tiene sus particularidades. Entonces, en función del caso, nosotros emitimos directrices o emitimos lineamientos, ¿ya? No es lo mismo un caso de afectación a un animal silvestre que un caso de afectación a un animal doméstico. Y ambos son sujetos de derechos, ¿no? De la naturaleza. Entonces, los lineamientos se van a dar en función de la casuística y nosotros como mecanismo de naturaleza hemos emitido lineamientos para casi todas las delegaciones provinciales en los diferentes casos que las delegaciones nos han propuesto. O también cuando llega a nuestro conocimiento algún caso que se está dando en provincia, emitimos estos lineamientos a las delegaciones provinciales sin que haya necesidad de que estas delegaciones nos lo pidan. Pero con un valor agregado, y es que nosotros realizamos el acompañamiento, el asesoramiento, y de ser el caso, y
En caso de que nosotros podamos, también acompañamos en inspecciones judiciales, nos presentamos en audiencias también como mecanismo de derechos de la naturaleza, pero apoyando a nuestras delegaciones provinciales. Chévere. Y algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen para poder romper? Porque claro, la mirada de la naturaleza como sujeto es es romper con un paradigma, ¿no es cierto? Que históricamente se ha venido viendo a la naturaleza como un recurso, ¿no es cierto? Para que sea explotado por los seres humanos. Pero ¿cómo ustedes han lidiado con eso? Tal vez, no sé si alguna vez se generan tensiones desde esa mirada. Porque claro, y desde esa mirada se genera política pública, se generan, ¿no es cierto?, procedimientos. ¿Cómo ustedes han gestionado este tema y estas tensiones? Claro, desde el Estado aún se sigue mirando a la naturaleza como un objeto. Por eso es que tenemos tantas actividades extractivas. Y en función de estas actividades extractivas se generan vulneraciones a derechos, conflictos socioambientales, persecución y criminalización de personas defensoras. Entonces, es un gran reto el trabajar con las autoridades de regulación y control de temas ambientales o de recursos naturales renovables o no renovables. Pero sí, o sea, nosotros lo que hacemos es, en nuestros informes o anteriormente en las resoluciones, plasmar, darle contenido a estos derechos de la naturaleza, dar este enfoque de derechos de la naturaleza al trabajo que nosotros como Defensoría del Pueblo hacemos. Lo propio hacemos con nuestros compañeros y compañeras de las delegaciones provinciales. Yo soy un ser humano convencido del interaprendizaje. Si digo, cada caso es diferente, pero cada caso a mí como especialista tutelar, me permite aprender de las situaciones que están ocurriendo en provincia y me permite aprender también de los conocimientos que tienen los compañeros de provincia. Y es en ese sentido como, por ejemplo, nosotros llevamos los lineamientos. Es decir, nos sentamos o conversamos ahora que tenemos facilidad de interactuar a través del internet, ¿no? Interactuamos con nuestros compañeros y compañeras de las delegaciones provinciales, analizamos el caso y dentro del análisis de este caso hacemos un proceso de educación, si cabe, informal, donde vamos explicando qué son los derechos de la naturaleza, por qué un grillo es un sujeto de derechos, por qué este animal silvestre es un sujeto de derechos, y también hablamos sobre, por ejemplo, el derecho al respeto integral de la naturaleza, profundizamos en temas como ciclos evolutivos, funciones que son servicios ecosistémicos, el derecho a la restauración, conjuntamente con nuestros compañeros de provincia. Qué interesante, porque claro, vemos que el poder incidir, ¿no es cierto?, el poder relacionarse con otras personas, con otras instituciones del Estado, al menos en tu caso, en caso de derechos de la naturaleza, también genera el desarrollar otras estrategias para sensibilizar, para educar en algo que todavía no es que está tan digerido en la sociedad. Y eso también es súper importante, porque también hay otros temas que no solo tienen que ver con naturaleza, con género, por ejemplo, con prevención de tortura y con otros temas que se manejan desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, que requiere el desarrollo de estas estrategias de educación, de sensibilización, ¿no es cierto?, para poder incidir, ¿sí?, con tomadores de decisión o con personas clave que nos puedan ayudar a gestionar o a facilitar los casos, ¿no es cierto? Tengo una experiencia también súper bonita con un juez. Una vez di apoyo a una provincia en una inspección judicial. Bueno, claro, fui, comparecí, hablé del lugar donde nos encontramos, de la importancia de los derechos de la naturaleza. Y claro, aparentemente todo terminó ahí, pero claro, tenemos un largo trayecto de regreso, ¿no? Y uno de los jueces, que estaban 3 jueces, se acercó y me dijo, oiga, quiero que usted me explique, quiero que usted me profundice, ¿qué es esto de los derechos de la naturaleza? Porque yo entiendo algo. Y claro, él estaba confundiendo el derecho al ambiente sano con los derechos de la naturaleza.
o sea, fue así súper bonito porque que un operador de justicia se acerque y pregunte a la Defensoría del Pueblo, no necesariamente a mí, sino a la Defensoría del Pueblo, explíqueme qué son los derechos de la naturaleza, es algo así súper lindo, ¿no? Entonces, claro, yo creo mucho en estos espacios de educación desde la informalidad, ¿no? Desde estos espacios abiertos, desde el campo mismo, que claro, nos permite tener un contacto inclusive con este sujeto de derechos. Perfecto, muchísimas gracias. Y creo que aquí es importante señalar que la misión, entonces, institucional no solo se ciñe a temas tutelares, sino que también la idea es generar atención, procesos desde todas las aristas, ¿sí? Desde educación, desde incidencia en política pública, investigación, no solo centrarnos en lo tutelar, para poder abordar los casos y gestionar los casos de una manera más integral. Quisiera recordarles que está abierto el chat para que puedan hacer preguntas a nuestros compañeros que en este momento nos acompañan y están aquí participando en este espacio Café y Derechos, que como saben ha sido justamente construido y pensado para poder precisar y aclarar ciertos lineamientos, directrices, procedimientos que se han generado desde los mecanismos. Y continuando con la entrevista, ¿cuál consideran que ha sido el lineamiento, la directriz que menos se ha aplicado en las delegaciones provinciales? O que ha generado tal vez algún tipo de limitación. Sí, Juanca, por favor. Como decía, siendo un mecanismo nuevo, esto ha hecho de que, a pesar de que los problemas de los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos son netamente viejos, como es viejo nuestro país, todavía el tema no logra cuajar en el imaginario de la sociedad. Nosotros hemos hecho talleres conjuntamente con los grupos focales de cada una de nuestras delegaciones a fin de dar a conocer nuestra posición o nuestra visión o nuestra misión como mecanismo dentro de la Defensoría del Pueblo. Aún no se logra percibir que en estos tres pueblos el problema fundamental es la discriminación y el acceso a algunos derechos. Ejemplo, generalmente nosotros resolvemos o asumimos casos que tienen que ver con la adjudicación de la tierra. La adjudicación de la tierra es un derecho garantizado por la Constitución, tanto a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Estas, el Ministerio de Agricultura tiene la facultad de adjudicar estas tierras. No obstante, le pone algunos requisitos que van incluso contrarios a la ley. Y es aquí donde entra la delegación a jugar un papel importante, un rol importante, porque tiene que hacer el acompañamiento a las comunas y comunidades que están dentro de su provincia. Esa ha sido una de las directrices. Es verdad que no hemos logrado consolidar este trabajo mancomunado que debe de realizarse en cada una de las delegaciones. Sin embargo, no me estoy quejando. Creo yo que hay que seguir trabajando, hay que seguir creando y sensibilizando y poniendo en el tapete el problema de los pueblos y nacionalidades. Dentro del imaginario social estamos convencidos que todos somos iguales, pero no es así. En la práctica y en el ejercicio de los derechos se ve que hay unas ciertas diferencias que te hacen, que no te permiten acceder a los derechos como tal. Y eso es lo que se enfrenta. Y resulta que muchas de las delegaciones, como no se tiene esta visión, por eso es que nosotros trabajamos con nuestros grupos focales para generar esta diferenciación en cuanto a la cuestión de los derechos, porque hay que
generar acciones afirmativas que permitan que tú, como perteneciente a un pueblo, a una nacionalidad, accedas concretamente a los derechos que son garantizados por ti, por la Constitución, y nosotros es nuestro papel como Defensoría del Pueblo garantizarlos. Perfecto, muchísimas gracias. Y creo que Juanca ha dado o nos ha hablado algo que es central, ¿sí? Para poder hablar de igualdad, primero tenemos que reconocernos como diferentes. Esto es súper, súper básico, y de ahí sí podemos estar hablando de igualdad. ¿De qué partimos? Es de que somos diferentes. ¿Iguales en qué? En dignidad y derechos. De paso lanzamos esta cuñita que siempre la mencionamos en nuestros procesos educativos. Javi, por favor, ¿cuál crees que ha sido el lineamiento, la directriz que menos se ha aplicado o que ha generado más limitaciones en las delegaciones provinciales? Como decía anteriormente, las directrices o los lineamientos dependen de cada caso. Sin embargo, hay una directriz sobre solicitud de información cuando haya presunción de violación a derechos de la naturaleza por actividades mineras. Y no es que no se la haya aplicado. El problema con esto es que la información ambiental suele ser extensa. Hablemos de que un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, puede tener 4.000 hojas. Y claro, ¿quién está en capacidad de revisar todo esto? No solo de revisar, sino de analizar. Así es. Entonces, esa es una limitación que tenemos. Pero, claro, para ello, una de las soluciones precisamente es coordinar con nosotros para que nosotros, como mecanismo de naturaleza, podamos revisar esa información. De hecho, la revisión de estos documentos ambientales, sean estudios de impacto ambiental, planes de manejo, planes de acción, auditorías ambientales, nos permite extraer de allí elementos de prueba para interponer garantías condicionales. Entonces, es importantísimo que mantengamos un contacto entre las delegaciones provinciales y el mecanismo de naturaleza para trabajar conjuntamente, y en este caso para apoyar con la revisión de estos documentos, ¿no? Para poder identificar en dónde está la vulneración de derechos de la naturaleza y también de derechos humanos, ¿no? Así es. Así es. Y en este momento vamos a pasar justamente a la lectura de las preguntas. Tenemos unas preguntas de las personas que nos están viendo. Como siempre, David nos va a facilitar este espacio. Entonces, David, por favor, te escuchamos. ¿Cuáles son las preguntas que el público tiene para el Juanca y el Javi? Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Nos llegaron al chat algunas preguntas, unas al chat interno. La una es justo para Javi del mecanismo de naturaleza. Si nos puede ampliar un poco el rol de los GATS provinciales en el ejercicio, prevención y protección de los derechos de la naturaleza. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es justamente a Juanca. ¿Cómo entender la interculturalidad o qué elementos concretos consideras tú, Juanca, que nos pueden ayudar a de verdad vivir esto que está mencionado en el artículo 1 de la Constitución? Muchas gracias. Juanca, comencemos. Bueno, la interculturalidad no es nada más que una filosofía, una opción de vida. ¿Ya? El reconocernos diferentes era una de las opciones concretas. Primero, cuando hablamos de interculturalidad, parte del reconocimiento de otros seres humanos diversos que contribuyen al desarrollo de un país. En este caso, el pueblo indígena, el pueblo montubio y el pueblo afrodescendiente, antes de la creación de este Estado, ya estuvieron aquí fortaleciendo y sembrando los cimientos. Por lo tanto, la interculturalidad es ese relacionarse activamente, reconociendo los derechos de cada uno y también las responsabilidades, porque si no puedes tú estar reclamando solo derechos si no cumples obligaciones. Esto va de la mano.
va de la mano. Por lo tanto, ser interculturales es reconocernos todos, y aquí ven, quiero recoger un concepto de derecho que planteaba mi abuelo. Decía que los derechos son responsabilidades mutuas para vivir con dignidad en una sociedad. Y eso es la interculturalidad, es el ejercicio de esas costumbres y tradiciones de todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en este territorio y queremos hacer que todos vivamos bien y de calidad. Perfecto, muchísimas gracias, Juanca. ¿Y Javi? Bueno, muchas gracias por la pregunta, es importantísima. Bueno, en primer lugar debo señalar que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es la Autoridad Ambiental Nacional, todos lo sabemos. Sin embargo, los GATS provinciales, en este caso, tienen la posibilidad de solicitar una acreditación a este Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, el Ministerio del Ambiente hace un análisis, bueno, pide algunos requisitos, analiza el cumplimiento de estos requisitos y les concede facultades para la regulación y control en materia ambiental. Entonces, los GATS provinciales se convierten en Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, ¿ya? En este sentido, no todos los GATS provinciales son Autoridad Ambiental de Aplicación Responsables, solo los que son reconocidos por el Ministerio del Ambiente. Ahora, estos GATS tienen todas las facultades de regulación y control. Y obviamente la emisión también de permisos ambientales, la recepción y análisis de auditorías ambientales, de planes de acción, de diferentes proyectos, ¿no? Pero, ojo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica siempre estará a cargo de los proyectos grandes, de los proyectos emblemáticos, de los proyectos nacionales, ¿no? ¿Qué más? Y también, en el caso de los GATS cantonales, también pueden acreditarse como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, teniendo estas mismas facultades que el Ministerio del Ambiente. Y otra precisión, los GATS municipales, los GATS cantonales, tienen también competencias en cuanto a la regulación y control de minería en lo referente, solo en lo referente a áridos y pétreos. Hay que tener esas precisiones nada más. En cualquier consulta, nosotros como mecanismo de naturaleza estamos dispuestos a absolverla, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, querido Javi, también querido Juanca, muy claras, muy precisas estas respuestas, ¿no? Y sobre todo también esta apertura que tienen justamente para poder dar esa asistencia técnica a las diferentes delegaciones provinciales y también a otras instituciones, organizaciones que requieran esta asistencia, que es parte de nuestra misión como institución nacional de derechos humanos. Como saben, bueno, el tiempo ha pasado, pero así súper rápido. Y como saben, siempre existe una pregunta sorpresa, ¿sí? Y esta pregunta sorpresa es hecha por la Carmita Rodríguez. Entonces, mi querida Carmita, por favor, le escuchamos, plantéele estas preguntas a nuestros invitados. Y ustedes también prepárense, ¿no? Para las respuestas. Carmita. Muchas gracias, mi Lore querida. Buenas tardes con todos, con todas, con todos. Siempre es un gusto estar en estos espacios. Reitero el placer que se siente cuando compartimos experiencias, cuando compartimos anécdotas, cuando compartimos nuestros deberes y nuestros trabajos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Javi. Y yo quería, la pregunta sorpresa va en que ¿qué animal, ustedes se identifican y por qué? Gracias. Por favor, ¿quién quiere comenzar con? Yo soy biólogo, yo inicié trabajando con aves. Me llamó mucho la atención un ave que se llama halcón peregrino. Esta ave es residente acá en Ecuador, pero también es migratoria, ¿no? Y adicionalmente es el ave más veloz sobre el planeta Tierra.
pero verla posada, verla tranquila. Yo tuve la oportunidad de hacer un monitoreo durante un mes de esta ave que vivía cerca de mi casa, ¿no? Ave migratoria, se quedó un mes cerca de mi casa. Y me llamó mucho la atención la paz que tenía esta ave. Pero a la vez, también viendo los documentales, la rapidez que tenía, todo, o sea, toda esta energía, ¿no? Me identifico mucho con esta ave, ¿no? Claro, yo tengo o necesito tener ciertos momentos de paz, de tranquilidad, pero también otros momentos en los que tiene que fluir mucha energía en cuanto a la parte cognitiva, en cuanto para proteger los derechos de la naturaleza, conjuntamente con los compañeros de las delegaciones provinciales. Perfecto, muchísimas gracias, Javi. Juanca, ¿con qué animal se identifica y por qué? Yo me identifico con Juan Ocles Arce, porque no tengo un animal específico para decir, yo me oriento por este o por lo de acá. Creo yo que definitivamente todos los seres vivos, independientemente si es humano, si es vegetal o si es animal, tienen derechos y por lo tanto tenemos que trabajar todos por igualdad. Fueron creados para aportar al ecosistema. Por eso yo no me oriento por ninguno. En mi casa habemos. En mi casa hay 2 perritas, pero quien realmente les cuida y todo eso es mi hijo menor. No soy muy amigo de escoger un animal como tal. Cuando quiero escoger e identificarme por un animal, ese soy yo. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanca y Javi. Ha sido una tarde, una jornada muy enriquecedora, muy amena. El tiempo, como les dije, pasó súper rápido. Y para cerrar, quisiera, por favor, que ustedes nos den una despedida, ¿sí? A su manera, a su forma, pero si tienen algo que decirles acá a nuestra audiencia, por favor, el espacio es suyo para que se despidan. Javi, por favor. Bueno, Dios les pague por este espacio, Dios les pague por permitirnos compartir estas experiencias, Dios les pague también por permitirnos trabajar conjuntamente con todos ustedes, por permitirnos aprender, compañeros y compañeras de provincia, de ustedes, porque ustedes también nos alimentan, nos dan conocimientos y bueno, para mí ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Juanca, por favor. La Defensoría del Pueblo es un componente de varios seres humanos y estamos aquí unos aprendiendo, otros reaprendiendo y cada día hacemos todo lo posible para que esta institución se convierta realmente en la herramienta que necesita el pueblo para garantizar sus derechos. Ahí estamos comprometidos todos y cada una de los servidores y servidoras. Y ese es nuestro compromiso. Y me despido con una palabra africana, Ashanté. ¿Qué significa Ashanté? Muchas gracias y que el Creador esté con nosotros. Ashanté. Ashanté. Muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido el programa del día de hoy de Café y Derechos. Gracias por seguirnos, por acompañarnos en todos estos programas. Este es el tercer programa de 5 programas que tiene este Café y Derechos sobre lineamientos institucionales, ¿sí? Nos veremos el día lunes a la hora de siempre, ¿sí? De 15 a 16 horas, con otros invitados. Ya van a ver el promocional del programa del día lunes y los esperamos. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Chao.